un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de devocional en casa doctrinal. Mi nombre es Wilcar Martínez y esta mañana te voy a acompañar por dos preguntas del Catecismo Bautista. Dos preguntas que tratan uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros los seres humanos, el pecado. Estoy hablando de las preguntas 17 y 18 de este catecismo. Quiero leerlas a continuación para que reflexionemos en ella a través de nuestro acróstico casa. La pregunta 17 es una pregunta directa. Nos dice, ¿qué es el pecado? Y la respuesta, el pecado es cualquier falta de conformidad con o transgresión de la ley de Dios. La pregunta 18 empieza a desarrollar entonces esa idea del pecado y cómo eso nos afectó, haciéndonos la siguiente interrogación. ¿Cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Y la respuesta dice, el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue que comieron del fruto prohibido. Esta mañana en el acróstico casa, a través de las siglas de corrección, asombro, seguimiento y aliento, quiero que entonces reflexionemos en cómo es nuestra percepción sobre el pecado. Para eso quiero citarte dos escrituras que vamos a estar usando en este tiempo. La primera es 1 Juan, capítulo 3, verso 4. Y ese es el sustento de la respuesta de la definición de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad con o transgresión de la ley de Dios. Y 1 Juan 3, 4 nos dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y para la pregunta número 2, o la pregunta 18 mejor dicho, que nos dice, ¿cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Y la respuesta, el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue que comieron del fruto prohibido. Y ahí vemos en Génesis capítulo 3, verso 6, que dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Más adelante, en el verso 12, nos dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Estos dos pasajes sustentan esta definición de pecado como transgresión de la ley y el primer pecado como haber comido del fruto prohibido. Prepara tu corazón a través de esta música para que, reflexionando en estas preguntas y en estos dos pasajes de las Escrituras, entremos en nuestro acróstico casa. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y entramos entonces ahora a la C de corrección. En este punto quiero que veamos dos cosas que necesitamos corregir en cuanto a nuestro entendimiento del pecado. Dos cosas que salen de las dos respuestas, de la respuesta a la pregunta 17 y a la pregunta 18 de este catecismo. Lo que veo en la pregunta 17, que nos define el pecado como transgresión o no conformidad a la ley de Dios, es que a veces tomamos esta respuesta como algo muy literal y creemos que pecado es solamente
un incumplimiento o una no conformidad. Y nos olvidamos que realmente lo que produce el incumplimiento o la no conformidad de la ley de Dios es haber roto nuestra comunión con Dios. En tiempos en los que se escribió este catecismo, para la mentalidad del pueblo de Dios, esto era algo muy obvio, no se necesitó decir. Sin embargo, cuando veas las preguntas que siguen hablando del tema del pecado, te vas a dar cuenta que ellos sí tenían muy claro que no era solamente mera no conformidad o rompimiento, sino sobre todo quebrantar nuestra relación con Dios. Eso se explica en preguntas más adelante, se habla en esos términos del pecado. Pero hoy, que vivimos en una cultura mucho más individualista, una cultura que valora más las emociones y la experiencia personal, una cultura que suele crear compartimientos estancos en la vida de las personas y divide todo. Existe a veces en la iglesia, y este es el punto que quiero corregir, la tendencia a creer que el pecado es meramente romper una ley y no romper la comunión con Dios, o principalmente romper la comunión con Dios. Es por eso que hay gente que se aparta de la iglesia, comete pecados, y cuando los confrontas dicen, es que yo sigo en comunión con Dios, yo nunca me he alejado de Él. Eso lo explicaré un poco más adelante en seguimiento con algunas aplicaciones. Quiero pasar al segundo punto que nos invita a corregir esto, y es la simplicidad de definir el primer pecado. Nos preguntan, ¿cómo cayeron de la gracia? ¿Qué fue lo que pasó? La respuesta, nuestros primeros padres comieron del fruto del árbol del que Dios dijo, no coman de este fruto. En el pasaje de Génesis se nos dice que el árbol era deseable, se veía delicioso, seguramente era delicioso. Y el pecado fue tomar ese árbol. Nada más. No hay explicación y no hay ninguna lógica detrás de todo eso, sino el mandato de Dios. El punto aquí es que muchas veces queremos una racionalización, una explicación de por qué Dios nos prohíbe o nos impide algo, y queremos, para decir que algo es pecado, necesitamos entenderlo, comprenderlo, tener seguridad. Y no siempre es así. No había ninguna característica en el árbol que hiciese que comerlo fuese pecaminoso. El pecado era la desobediencia a la voluntad de Dios. Tampoco hay una razón específica por la que Dios eligió ese fruto en particular y no cualquier otro. Sencillamente era una prueba a la obediencia y la fidelidad. Y algo que tenemos que corregir es querer cuestionar y necesitar sentir que tiene lógica este mandamiento de Dios, porque si no, no lo puedo cumplir. Yo necesito que me expliquen por qué esto es pecado, y si yo no lo entiendo, si yo no lo siento pecado, entonces soy libre de cumplirlo o no cumplirlo, porque no me han dado las razones válidas, porque me parece irracional cumplir algo solo porque sí. Pero recuerda que estamos hablando de los mandatos y la ley de Dios. Así que quiero orar pidiendo por estas dos correcciones que necesitamos hacer. Padre, te pido en esta mañana, Señor, que por sobre el temor a las consecuencias, por sobre el temor a faltar o no cumplir o no ser conforme, esté nuestro temor a quebrantar nuestra relación contigo, Señor. Porque el pecado es romper nuestra relación contigo, y ese rompimiento se refleja en la transgresión y no conformidad conforme a la ley. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos enfocados solo en cumplir o no cumplir la ley y no cuidar nuestra relación contigo. Pero también ayúdanos, Señor, a ser humildes y aceptar que tú decides en tu soberanía, muchas veces inentendible para nosotros, pedirnos cosas. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en obedecerte, sin estar buscando explicaciones, sin estar buscando razones, sin necesitar que todo esté armonizado y comprensible para nosotros. Ayúdanos a ser fieles en obedecer. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor.
gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pensando en la A de asombro y pensando en las dos pequeñas conclusiones que expuse anteriormente, la conclusión de el pecado como el rompimiento de una relación con Dios que produce no conformidad y transgresión de la ley, y a veces ese deseo de querer armonizar y justificar todo. Quiero llevarte ahora a que pienses con asombro que se trata entonces de nuestra relación con el Dios totalmente santo. A mí me impresiona cada vez que me acerco en oración, cada vez que me acerco a la palabra, saber que Dios quiere relacionarse con su creación. Él no tiene motivos ni necesidades para acercarse a nosotros. Por mi parte, todas las necesidades de Dios y todo el deseo de estar con Dios, pero no de parte de Él. Él se relaciona conmigo por amor, porque Él quiere relacionarse, porque Él quiere tener una relación con sus hijos. Eso nos debe asombrar, a tal punto de considerar que nuestra relación con Dios debe ser lo más importante, debe ser lo más valioso, lo más deseado para nosotros. Así que esta mañana quiero invitarte a que te asombres en que la clave para no pecar, la clave para vivir en santidad, no es cumplir reglas, sino mantener una relación con nuestro Dios. Eso a mí me ha liberado de tantas cargas y espero que a ti te libere. Porque ya descubres que no se trata de largas listas de lo que debes y de lo que no debes hacer. No se trata de vivir en guardia temeroso por dar un paso en falso o por no llenar la expectativa. Se trata de vivir deseando y mirando estar en comunión con nuestro Dios. Que Cristo sea tuyo y tú seas de Él, que permanezcas en Él. Así que oremos en asombro, reconociendo y gozándonos en que es nuestra comunión con Él la base de nuestra santidad. No las reglas, no el cumplimiento, no el desempeño, sino nuestra relación con Él. Señor, es asombroso que el Todopoderoso, el Omnipotente, el Santo, se relacione con nosotros. Me asombra tanto, Señor, que al final del día el esfuerzo no es de qué obras hice o qué obras dejé de hacer, sino el esfuerzo debe ser permanecí en Cristo. Señor, yo te pido que nos ayudes a permanecer en ti, a deleitarnos en tu presencia, en tu santidad, a obedecerte, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, oh Señor, que el Espíritu Santo, que tú, oh Espíritu Santo, estés guiándonos y afirmándonos en esa relación correcta contigo, Señor. Te lo pido en tu nombre precioso, oh Dios eterno. Amén. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y el S de seguimiento,
la tercera letra de nuestro acróstico CASA. Este momento en el que vemos cómo estos recursos, cómo esta reflexión puede ayudarnos a caminar como discípulos en la fe. Quiero volver otra vez a las dos correcciones que mencioné al principio y que veamos cómo nos pueden ayudar a caminar en santidad y tener una correcta percepción de lo que es el pecado. Les decía al principio que separamos el pecado como si fuese solo un hecho puntual, una transgresión, una no conformidad con la ley, de nuestra relación con Dios. Quizás la ilustración típica de esto fue algo que me pasó hace un tiempo atrás. Una persona de la iglesia que buscó una pareja no creyente, se fue a vivir con esa persona, dejó de congregarse, tuvo un hijo sin estar casada, empezó a tener una vida conyugal fuera del matrimonio, y en cierto momento yo le estaba aconsejando, y una de las cosas que le dije a esta persona fue: tienes que volverte a Dios. Y la respuesta de esta persona fue: yo nunca me he separado de Dios. He dejado de ir a la iglesia, no he hecho las cosas bien, pero nunca me he separado de Dios. Ese es el problema. Creemos que el pecado son acciones, pero nuestra relación con Dios no está atada a esas acciones. Entonces yo puedo dejar de congregarme, pero nunca me separo de Dios. Yo puedo dejar de leer la Biblia, pero nunca me separo de Dios. Yo puedo estar enemistado con un hermano creyente, transgrediendo el llamado a pedir perdón y a reconciliarme, y decir después: pero es que yo siempre he tenido a Dios presente en mi vida, yo siempre le sigo orando, no importa lo que estoy haciendo, yo sigo aferrado a Dios. Y eso es una mentira. Y lo que quiero invitarte en este tiempo de seguimiento es que puedas comprender que si estás transgrediendo la ley de Dios, estás dañando tu relación con Dios. Y tu relación con Dios no está funcionando si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. No pueden estar separadas. Así que si le apuntas a restaurar tu relación con Dios, tus relaciones fracturadas con otras personas y con tu entorno van a ser sanadas. Y si quiebras tu relación con otras personas, especialmente hermanos en la fe, también estás afectando tu relación con Dios. Es una sola cosa. Así que deberíamos enfocarnos en orar y pedirle a Dios que nos ayude a caminar en una relación correcta con Él, y saber que cuando pecamos necesitamos también buscar restaurar nuestra comunión, nuestra relación con Dios, porque sí se ve fracturada. También y esto nos ayuda a este proceso de restaurar nuestra vida en cuanto al pecado, en cuanto a relaciones. Entender que muchas veces no necesitamos sentir, experimentar, entender que algo es pecado. Simplemente si la Escritura nos invita a dejarlo, tenemos que hacerlo. No querer racionalizar, porque a veces justificamos el pecado con excusas como: es que yo siento que eso está bien, es que esto no debe ser malo porque yo me siento bien, es que esta decisión es la decisión que me parece lógica y no me parece lógico hacer esto o aquello. Recuerda, el pecado fue comer del árbol del que Dios dijo no comas. No hay más información sino el mandato de Dios. Muchas cosas en la fe funcionan así. Quizás no entiendes hoy el perdón, por qué debes perdonar a esa persona, pero debes hacerlo porque Dios te pide que lo hagas. Quizás no puedes entender por qué no puedes disfrutar de aquello, pero Dios te dice: no toques, así que debes obedecer. Eso es lo que construye nuestra relación con Dios. Así que oremos. Señor, yo te pido en esta mañana que nos ayudes a ver que nuestro pecado rompe nuestra relación contigo. Así que el arrepentimiento no solo se trata de dejar de hacer cosas, sino de restaurarnos contigo, de buscarte, de obedecerte, de ponerte a ti en el lugar central en nuestras vidas, no solo de tomar acciones correctivas a cosas puntuales, sino que tú seas verdaderamente Señor y Rey en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe y en obediencia a ti, Señor.
En especial te pido por aquellos que hoy luchan con decisiones que parecen ilógicas, pero que tu Espíritu Santo les está moviendo a tomar. Te pido, Señor, que podamos entender que obedecerte a ti, caminar en tu voluntad, muchas veces es algo que no podemos entender bien, pero es algo, Señor, que trae bendición a nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, con una relación contigo que sea cada vez más profunda, más fuerte, cada vez más centrada en tu palabra y no en nuestras emociones ni en nuestros deseos. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Finalmente, llegamos a la A de aliento. Y en este tiempo quiero inspirarte un par de cosas que nos pueden ayudar a mantenernos y mantener un claro entendimiento de lo que es el pecado. Quiero primero que pienses y lo pienses como algo liberador. El pecado es mucho más que solo incumplir reglas. Es romper nuestra relación con Dios. ¿Y cómo esto te puede alentar? Pensando en lo siguiente. Dios ha hecho todo lo necesario para que tu relación con Él pueda ser restaurada. Él no se conformó con enviarte el libro de leyes o instrucciones para vivir con Él. Te envió a su Hijo y te ha dejado el Espíritu Santo para que puedas tener esa relación correcta. Así que no sé cómo estás viviendo tu vida como creyente, pero espero de todo corazón que no te estés centrando en los sí, los no de las Escrituras y estés intentando cumplir en tus fuerzas qué cosas debo hacer y qué cosas no debes hacer y estés lleno de leyes. Espero que no estés viviendo así y espero que tu esfuerzo sea para decir: estoy en Cristo, estoy caminando con Cristo, soy de Él. Para hacer eso necesitas sencillamente congregarte, orar solo y orar con la iglesia de Dios, leer las Escrituras solo y con la iglesia de Dios. Y sobre todo, pedirle a Él que te dé gracia para el día a día y que el Espíritu Santo de Dios te ayude a permanecer fiel. Eso es todo lo que necesitas. También quiero pedirte que te dé la humildad de saber que tú no necesitas entender la lógica de todo lo que está pasando en tu vida. Te puedes gozar en el Evangelio. Puedes hacer como este hombre que era ciego en Juan capítulo 9, que cuando lo interrogan él dice: la verdad, yo no sé quién es este hombre ni qué hizo, solo sé que yo era ciego y que ahora puedo ver. Que esa sea la motivación, que tú no sabes por qué Dios demanda esto, por qué Dios decidió que no hiciésemos esto, por qué debo caminar de esta manera, pero puedas decir: no me importa, quiero obedecer, porque sé que si Dios dice que eso es pecado, es porque es malo para mí, aunque ahorita no lo entienda y no lo sienta. Oremos por este aliento. Saber que el Señor ha puesto todo para que puedas estar en comunión con Él. Y saber que no necesito entenderlo todo para estar en comunión con Él. Oh Dios eterno, qué maravilloso es saber que lo importante no es cuántas fuerzas tengo ni cuánto conozco,
sino caminar en obediencia a ti. Y eso es a través de una relación en la cual tú has puesto todo lo necesario para que yo triunfe, para que mis hermanos triunfen. Diste a tu Hijo y Él murió en la cruz y ahora somos libres del pecado. Y has derramado tu Espíritu Santo para que tu iglesia pueda obedecerte. Has escrito tu ley en los corazones, Señor. Así que sí podemos tener una relación profunda contigo, Señor. Y esa relación depende de ti, del poder de tu Espíritu y de las verdades del Evangelio, no de nuestro razonamiento, entendimiento y emociones. Así que podemos obedecerte aun cuando sea contra naturaleza para nosotros, aun cuando nos dé miedo, aun cuando no nos sintamos cómodos, aun cuando podamos sentir dudas, aun cuando no nos guste, podemos hacerlo. Ayúdanos, Señor, a que nuestras emociones no sean los jueces, sino tu palabra. Te lo pido, Dios eterno, en tu nombre santo. Amén. Amén. Llegamos al final de este tiempo. Me despido de ustedes sin antes decirle que le den like si les gusta, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y si tienen algún comentario, alguna petición de oración o cualquier otra cosa que quieran decirla, en la caja de comentarios pueden dejar la información que con gusto les responderemos. También aquí abajo en los enlaces de este video está una copia para descargar el Catecismo Bautista si no lo tienes, para que te puedas poner al día en este precioso material que nos ayuda a entender nuestra fe cristiana. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.